Bienvenidos a Venezuela News, a este espacio reportajes, entrevistas y crónicas. Yo soy Karen Méndez y en esta oportunidad me acompaña el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, y es que se cumple un año del inicio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, ya en este punto, entre la OTAN y Rusia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias a usted y gracias por el interés hacia este tema, porque hoy en día, bueno, realmente este tema está en auge, lleva mucho interés para el mundo, para la humanidad, porque es una parte de todos los procesos internacionales en que vivimos. Precisamente el presidente Putin acaba de decir que este conflicto lo desencadenaron ellos, refiriéndose a Estados Unidos y a la OTAN. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó para que Rusia decidiera iniciar este operativo militar? Bueno, claro que la raíz no solo del conflicto, de todo este complejo de problemas que tenemos hoy en día, provienen de la intención de los Estados Unidos y sus acólitos, países acólitos, a destrozar Rusia, porque cuando salió desintegrada la Unión Soviética, ellos pensaron, no sé por qué, que bueno, ya ha acabado el mundo construido en la base de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, porque si no existe la Unión Soviética, ¿quién era uno de los ganadores o uno de los fundadores de la ONU, de todo este sistema? Si ya no existe y ya no existe este mundo. Pero esta visión era totalmente errónea, porque llevó a la situación que tenemos hoy en día. Los Estados Unidos y otros países, como se autodenominan desarrollados o civilizados, pensando que ya ha acabado aquella época, empezaron a introducir a los mecanismos económicos, mecanismos diplomáticos, mecanismos militares, los aspectos los detalles para cambiar este mundo y que no correspondían a los procesos naturales, en las relaciones internacionales. Hablo de construcción de nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, de el aumento de la madurez de los estados desde el punto de vista de construcción de su soberanía o independencia. Los estados o los pueblos ya no quieren vivir en su calidad de esclavos o de colonias. Se nota muy bien en la ONU y en otras organizaciones. Por esto, este método de manejar los temas en la esfera internacional, equivocado, les llevó a la situación cuando el sistema internacional ya no aguanta sus pretensiones al dominio, sus apetitos, yo diría. Por esto, este sistema construido después de la base de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ya realmente no puede soportar todos estos apetitos de estos países, que por fin empezaron a hablar de los temas que, bueno, en el siglo XX no era normal hablar de esto. Bueno, hablar de nuevo de doctrina Monroe, de colonización, de sanciones, que son en su esencia las medidas unilaterales coercitivas, destinadas a contener el desarrollo de todos los países que están en este proceso. Sí, embajador, claro. Hay dos aspectos claves, ¿no?, en este conflicto. Uno, que Rusia tenía 20 años denunciando que la OTAN estaba acercando a Rusia, colocando bases militares a su alrededor, y también la colocación de biolaboratorios estadounidenses en Ucrania. ¿En qué le afectaba a Rusia esta situación? ¿Realmente esto estaba poniendo en riesgo la seguridad de Rusia? Claro,
Porque la OTAN es como la organización más emblemática de punto de vista de promover este otro orden mundial, un orden mundial de que nos describió el señor Borrell, hablando de jardines y de jungla. Y la OTAN desde inicio era en la raíz de este conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque después de la desintegración de la Unión Soviética, los países como los Estados Unidos y Gran Bretaña tenían que convencer a Europa que tiene que seguir con la OTAN, porque no tenía sentido. Firmamos muchos documentos, construimos nuevo sistema internacional de seguridad en los años 90. Rusia estuvo muy entusiasmada en esta situación, abriéndose, llevándose su economía a los carriles de mercado, yo diría. Por esto los Estados Unidos tenían que convencer a sus aliados a seguir con la OTAN. Y no solo seguir con la OTAN, aumentar los espacios, acercarse más a las fronteras de mi país. Por esto, la OTAN es, como decirle, como el actor, es el actor mayor interesado en este conflicto. Además, la OTAN es no solo actor interesado, es un promotor de este conflicto, porque durante todos estos tiempos, no solo ahora ellos han empezado a suministrar armas a Ucrania. Este proceso tenía mucho tiempo, muchos años, llevaba muchos años. Los militares ucranianos aprendieron las máquinas bélicas, los armamentos, los estatutos de los ejércitos de la OTAN, los estándares, todo, el uniforme, el orden, todo. Entonces, ¿qué dice? Que la OTAN estaba preparando a Ucrania para este conflicto. Ellos, no solo con biolaboratorios, también con instructores y, lo más importante, que ellos en realidad dominaron hasta tanto que ahora están controlando totalmente al gobierno de Ucrania, Kiev. Controlan todo. Ellos desarrollaron todas esas operaciones. Y claro que la OTAN es un actor que es un ejecutor de este conflicto, es un participante, porque sigue metiendo las armas a la zona del conflicto, cada vez más sofisticados, cada vez con mayor alcance. Manda, por ejemplo, componentes para drones y también drones y tecnologías de drones. Había un ejemplo hace algunos meses, Ucrania atacó con drones una de las bases aéreas, no solo una, dos bases aéreas nuestras, en territorio de Rusia. La distancia era muy larga desde Ucrania. Ellos mandaron drones e intentaron hacer un ataque a los aviones, a los bombarderos estratégicos. Gracias a nuestro sistema antiaéreo, todo salió ordenado, pero hubo un daño. Por esto tenemos la OTAN en tres aspectos: como organismo que hizo la demanda, está interesado, como el actor que está desarrollado y el actor que está ejecutado. Detrás de todos estos aspectos está la OTAN. Y no es algo que diga Rusia, incluso lo ha dicho la propia ex canciller alemana Angela Merkel y también el expresidente francés François Hollande, que ellos admitieron públicamente que utilizaron estos acuerdos de Minsk, que fueron unos acuerdos para intentar lograr la paz en este territorio del Donbass, para armar a Ucrania y generar este conflicto. ¿Qué reflexión hace usted, embajador? Porque se utilizan unos acuerdos de paz para hacer la guerra. ¿Cómo? Mire, antes de contestar a esta pregunta, yo quisiera también agregar un poco a la pregunta anterior. ¿Por qué Rusia actuó de esta manera? Porque Rusia, mirando a la situación, a las preparaciones que Ucrania
y sí en estos momentos las declaraciones de Kiev que bueno, el presidente Zelensky hasta que dijo que necesitamos arma nuclear, necesitamos membresía en la OTAN, todo esto, eran declaraciones, era muy importante. ¿Qué hizo Rusia? Rusia propuso a los Estados Unidos y a la OTAN, mandó formalmente los borradores de los tratados a firmar para asegurar la paz en el mundo y la seguridad y la protección de los territorios nacionales, todo esto. Pero esta propuesta formal salió sin respuesta positiva, salió con respuesta negativa. Y este es una parte diplomática, yo diría, pero hay una parte técnica. Nuestras inteligencias han notado los movimientos en el territorio de Ucrania, los preparativos para atacar a Donbass con armas muy sofisticadas y muy fuertes y después ir a Crimea, porque algunos nos dicen, bueno, Donbass era territorio de Ucrania, y ellos que en aquel entonces tenían como el objetivo de recuperar esos territorios no controlados, pero no por el precio de los civiles inocentes, por favor. Y lo mismo con Crimea, que ya en aquel entonces, desde 2014, es una parte inalienable de Rusia. Por esto Rusia no ha notado las declaraciones ofensivas, no ha recibido una respuesta positiva al tratado y ha visto los preparativos físicos en el territorio. Por eso no, y esto dijo varias veces el presidente Putin, Rusia no tenía otra opción de manejar el conflicto, manejar la seguridad. En lo que se refiere a las declaraciones de Merkel o de Hollande, mire, esta situación les muestra como estas declaraciones muestran que no solo en realidad nadie quería la paz en la zona, no, todo esto era una preparación de una guerra contra Rusia con el objetivo que ahora habla todo el mundo abiertamente, para hacer una derrota a Rusia, derrota estratégica, destrozarla, repartirla. Pero cuando uno miente, en realidad se muestra ridículo. No es un tonto quien fue engañado, no. El tonto en realidad es quien engañaba, y además, en doble, cuando él dice que él engañaba. Claro. En lo que es un concepto muy habitual entre los seres humanos. Cuando en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, alguien engaña, nunca logra con este engaño el objetivo que busca. Porque el resultado de este engaño nunca va a ser el mismo que él considera, o ella, no importa, que la persona considera. Y cuando hablamos de políticos, de diplomáticos, mentir es algo inaceptable realmente. Inaceptable, porque era una mentira desde el principio, desde el principio. Y el daño que se le hace a la diplomacia, ¿no? Los ciudadanos esperamos siempre de los diplomáticos que puedan resolver lo que nosotros normalmente no podríamos resolverlo, ¿no? Y si ellos mismos admiten que se utiliza un acuerdo de paz para hacer la guerra, es un precedente muy peligroso, ¿no? Pero ellos lo confesaron. Y con esta confesión salió un enorme desprecio. Era un daño fortísimo, porque era un desprecio de las negociaciones internacionales intergubernamentales. ¿Qué vale una negociación si no sirve para nada? Claro. Al primer término para sus propios ciudadanos de estos países. Bueno. Embajador, cuando se habla del conflicto en Ucrania, hay que, a juro, retroceder la película hasta el año 2014, cuando se da este golpe de Estado contra el presidente Víctor Yanukovych, que era más afín a Rusia,
y se instala este gobierno afín a los intereses de Estados Unidos, y las repúblicas del este de Ucrania empiezan a rebelarse en contra de este golpe de Estado, y una parte, bueno, como Crimea y también la región del Donbass, le hacen frente a este golpe de Estado, unos pidiendo la separación del territorio, ¿no? La independencia del territorio, más que la separación. Desde ese entonces el presidente Nicolás Maduro está advirtiendo que lo que había detrás de todo este golpe de Estado era el interés de acorralar a Rusia, de contener a Rusia. ¿Por qué? ¿Qué era lo que realmente buscaba Estados Unidos, y principalmente Estados Unidos? Muy buena pregunta, pero quisiera notar un poco antes que al principio, en 2014, las repúblicas de Donbass no levantaron la pregunta de la independencia. Ellos quisieron federalización de Ucrania. Ellos estaban de acuerdo con vivir con otra parte de este país, pero sin sentir los daños, sin sentirse perseguidos. Porque cuando surgió este golpe de Estado, nosotros acordamos muy bien que los nuevo régimen, yo diría, golpistas, lo primero que hicieron, persiguieron a todo lo que está relacionado con Rusia. Esa rusofobia fue construida en Ucrania desde los tiempos de la desintegración de la Unión Soviética, no desde 2014, mucho antes. Era una parte de la política de los países como Estados Unidos y países de la OTAN, destinados a destrozar las relaciones entre Rusia y Ucrania. Era un plan con muchos aspectos, muchos canales. ¿Y por qué? ¿Para qué acorralar a Rusia? Es muy fácil. Acorralar para debilitar, para paralizar, para destrozar y dominar. ¿Para qué? Bueno, nos vemos. ¿Para qué lo pasa? Por sus propios intereses colonialistas también. ¿Usted cree que sí le interés era desintegrar a Rusia? El acceso a los recursos naturales, no solo físicos, no solo hablo de petróleo, de oro, de gas, no solo esto. El mayor recurso y más importante es el pueblo, los seres humanos. Es lo que pasa aquí en Venezuela. Porque en los años 90 ellos pensaron que ya han ganado la Guerra Fría, ya tienen el acceso a los recursos naturales de Rusia, a las industrias, pero viniendo a Rusia, al mercado ruso, pasando la economía de mi país a los carriles de economía de mercado, en realidad ellos hicieron bancarrotas muchas empresas, muchas fábricas, muchas plantas. ¿Por qué? Para evitar la competición. Y obteniendo el acceso directo a los recursos naturales, minerales, por ejemplo, ellos pensaron que esto va a pasar para todo el tiempo, para siempre. Es lo que pensaron igualmente en el siglo XX aquí en Venezuela. Que este petróleo no es petróleo venezolano, es petróleo estadounidense, de Chevron, de otras marcas, es de ellos. Por esto cuando vino el comandante Hugo Chávez, ellos no entendieron qué ha pasado con este país. Es nuestro, no es nuestro patio trasero, no, es nuestro pozo, ¿no? Pozo nuestro. Nosotros éramos quien encontramos aquí este petróleo, nosotros éramos ellos quien elaboró, extrayó, etc. Por esto es la lógica anglosajona muy clave, muy clave. Y lo mismo pasó en Rusia. Años 90, perfecto, todo el acceso, todas las transnacionales vinieron a Rusia como tiburones, no sé, como lobos. Pero después pasó algo interesante, llegó al poder el señor Putin. Y paso a paso, con sus políticas, la lucha contra la corrupción, porque ellos todos eran corruptos que manejaron las cosas. Paso a paso nosotros logramos este resultado y gracias a esta política nosotros no tenemos tan fuerte daño con la huida de las empresas occidentales del mercado de Rusia. Claro, solo con el presidente Putin se recupera el país, la economía, se acaba la corrupción y se rescata la soberanía, ¿no? Rescata la soberanía y con este rescate hizo el mayor esfuerzo para hacer la economía más sólida y por esto con este conflicto, nuestra economía perdió y el presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Federal el día 21 de febrero,
él dijo que nuestra economía, el PIB, perdió solo 2.1%. En comparación con lo que prevían Sí, o sí. auguraban. Esto es. Entre otras cosas, en este discurso en la Asamblea, el presidente Putin también anunció la suspensión de Rusia de este tratado de reducción de armas estratégicas. ¿Qué significa eso, embajador? Este significa un paso nuevo en nueva situación, porque el conflicto entre la OTAN y Rusia está en auge, está desarrollando, y este es un paso muy fuerte y muy importante desde el punto de vista de relaciones internacionales. El presidente Putin dijo que no salimos de este pacto, pero vamos a suspender su fase activa ahora, porque no podemos cumplir las obligaciones que están en este tratado, en este acuerdo. Y no solo por esto, porque al primer término, porque los Estados Unidos, el país que también es parte de este tratado, violó no solo algún aspecto o 2, 3 aspectos, no, violó la base de este documento, porque este documento hablaba de un proceso de desarmamento partiendo de los fundamentos de la seguridad para todas las partes de este documento. Ese que dice, si un país o un grupo de países, manifiesta su interés como la derrota estratégica de la Federación de Rusia, que un grupo de países o un país suministra armas y ataca nuestro territorio, se dice que se han cambiado las condiciones totalmente para seguir con este documento. Hacemos una pausa para esperar cómo van a manejar con esos temas los Estados Unidos, porque en esta situación no podemos seguir más, como dijo textualmente, dijo el presidente, ¿cómo nosotros podemos darles un control a nuestras armas nucleares o estratégicas en la situación cuando ellos mismos dan las tecnologías, los satélites, todo, para estos drones atacan a nuestras bases de armamento estratégico? Es imposible hacer. ¿Pero eso significaría que Rusia podría contemplar el uso de un armamento nuclear? El uso de armamento nuclear está previsto en nuestra doctrina nuclear. Es un documento muy serio, muy claro y muy, ¿cómo decirle?, muy duro. Para citarlo por la memoria, pero en los términos generales se trata de la amenaza, de la agresión y de la amenaza uno de los aspectos cuando Rusia puede usar arma nuclear, son varios, incluso un ataque nuclear al territorio de Rusia. Y entre ellos hay un punto cuando se dice una agresión contra Rusia, puede ser con armas convencionales, no importa, que pone el riesgo de la existencia del país. Entonces, el riesgo existencial. Existencial, sí, ese riesgo existencial. Eso es. Esperamos, los diplomáticos somos optimistas, esperamos, porque sin ser un optimista no puede trabajar en esta profesión. Somos optimistas, pensamos que nadie quiere la tercera guerra mundial, ni una guerra, ni un conflicto nuclear, porque no cada conflicto nuclear se desarrolla en una guerra mundial, no es así. Claro. Sin embargo, todo pareciera indicar que la situación está escalando. Incluso hace pocos días el secretario general de la OTAN confesaba abiertamente que el envío de armamento cada vez más pesado, cada vez más peligroso a Ucrania estaba escalando el conflicto, pero que eso era preferible, dijo él, palabras más, palabras menos, ante una posible victoria de Rusia.
¿Cómo interpretar? O sea, la OTAN está diciendo prácticamente que ellos prefieren una tercera guerra mundial a que Rusia gane. ¿Cómo ve usted la situación? Yo quisiera dividir las palabras y los hechos en este caso, y los personajes y las autoridades, porque cuando hablamos de la OTAN, hablamos de los países miembros. Cuando hablamos de los países miembros, hablamos de gobiernos de estos países miembros. Cuando hablamos de gobiernos, hablamos de personajes, de miembros del gobierno, y todos somos seres humanos. Claro. Entonces, por esto, sí, las decisiones están tomadas por los seres humanos, pero la responsabilidad de estas decisiones erróneas siempre cae a los hombros de los pueblos. Los pueblos tienen su sabiduría, tienen su camino, y esta intensificación del conflicto solo provoca de nuestra parte hacer más esfuerzos. Y lo dijo abiertamente, lo dijo el presidente Putin. Si ellos van a mandar las armas con mayor alcance a nuestro territorio, vamos a hacer una línea divisoria más para el occidente, para evitar. Y ¿por qué yo lo digo? Porque con los suministros de armas nunca viene la paz. Nunca viene. La paz solo proviene de una mesa de diálogo, de una mesa de negociaciones. El problema es que bajo la presión de los Estados Unidos, Ucrania tomó la decisión, el pasado otoño, tomó la decisión de no dialogar con Rusia, con el gobierno de la Federación de Rusia. Hicieron una ley que prohíbe esta negociación. O sea, por ley, Ucrania no puede dialogar con Rusia. Por ley interna, Ucrania no puede negociar con el gobierno de la Federación de Rusia. Por ellos, como decirle, cortaron a sí mismo una relación, un cordón umbilical, yo diría. Claro, claro. Pero yo personalmente no conozco y no puedo imaginar cómo puede establecerse la paz sin negociaciones. No. Sin embargo, vemos a diplomáticos como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, diciendo que la paz se alcanzará en el campo de batalla. Lo hemos visto a él vestido de militar, arengando a militares ucranianos, algo que al menos yo nunca había visto. Porque ellos quieren una guerra hasta el último ucraniano, por esto, cuando no habrá ninguno en el campo de batalla, claro que vendrá la paz porque no habrá nadie, solo un campo, ¿no? En realidad es imposible, no conozco, incluso la mayor sangrienta guerra en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se acabó? Con la firma de la capitulación de la Alemania nazi, con la firma del documento. Y no hay otra manera. Siempre cualquier parte del conflicto tiene que perseguir a la otra parte para firmar algo, para acabar con la guerra. Y no hay otro modelo catástrofe mundial, una catástrofe mundial, queremos evitarlo. ¿Y Rusia ha abierto canales para ese diálogo? Rusia siempre, desde el inicio y antes, ¿no? Entonces, no es, ¿cómo decirle? Algunos equivocadamente piensan que hay periodo antes de la operación especial militar y después. En realidad no es así, porque el problema físico en el territorio empezó cuando el régimen de Kiev empezó a bombardear el territorio de Donbass. Claro. Y Rusia, como dijo el presidente Putin, no empezó la guerra, está acabando con la guerra. Y lo mismo, desde diciembre, con nuestra intención de promover este documento con la OTAN en los Estados Unidos, después en enero tuvimos negociaciones, en febrero, y desde el inicio del conflicto tuvimos las negociaciones con el régimen de Kiev, con sus representantes, desarrollábamos, pero ellos mismos, también en Turquía, todas las iniciativas que son realistas, nosotros
con mucho gusto podemos analizarlas. Pero era Kiev que suspendió los contactos. Estados Unidos envía cada vez más armas, lo que hemos dicho, también los países de la Unión Europea incluso están cediendo su territorio para entrenar a militares ucranianos. Alemania, también los países europeos están enviando tanques, o dijeron que van a enviar tanques. Ya cada vez que envían, Ucrania pide algo nuevo, ahora está pidiendo aviones. Sin embargo, la OTAN, Estados Unidos aseguran que ellos no forman parte del conflicto. Y analistas dicen que se trataría de una guerra proxy, una guerra tercerizada. ¿Usted cree que es así? ¿Y por qué ellos han querido utilizar este...? Como seres humanos, ellos utilizan en su mayoría los ciudadanos ucranianos, es realidad, como los peones de la guerra, yo diría, ¿no? Pero el armamento es totalmente occidental. Los instructores occidentales, de los países occidentales, las armas más sofisticadas también provienen de los países de la OTAN. Todo, la teoría, la práctica, el orden, bueno, todo esto proviene de ellos. Ellos son cierta parte del conflicto. Pero, al mismo tiempo, este conflicto es un gran negocio. Porque ellos, algunos, como los pueblos, bueno, los seres humanos, los ciudadanos de estos países, no lo consideran como una tragedia, ¿no? Pero las compañías productoras de armas, bueno, están aumentando sus ganancias en una progresión geométrica. Bueno, para ellos es un negocio muy... Cuando usted dice que Ucrania pide más armas, Ucrania pide nada, porque Ucrania no, el gobierno de Ucrania es un gobierno ficticio, no existe. Lo que piden con las bocas del señor Zelensky son los Estados Unidos. Ellos insisten a Zelensky que pida más a la OTAN, porque sin solicitud no puedes suministrar. Claro. Porque todo un negocio. No, las armas no vienen de cortesía, no, es todo por un negocio. Entonces, si los países europeos que tenían los tanques, los misiles en sus depósitos, no estaban esperando para algunas guerras nuevas, sus ejércitos tenían esos armamentos. Si ellos en un día suministran a estos armamentos a la zona del conflicto, es obvio que estas armas nunca volverán a estos países. Entonces, aumenta un riesgo de un conflicto global, aumenta la amenaza y disminuye la capacidad de estos países de responder y de defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a pedir más armas a los Estados Unidos. ¿A quién? A sí mismos no producen. A los Estados Unidos, que dice que los ciudadanos, los pueblos de estos países van a trabajar más y pagar más a las empresas estadounidenses. Claro. Listo. Claro. Un esquema muy fácil para entender. Es un negocio para ellos. Entonces, al mismo tiempo, ellos persiguen los objetivos políticos, como acabar con Rusia, acorralar y acabar con el país, destrozarlo, dividirlo para debilitarlo y hacer varios países en este territorio. Y al mismo tiempo tienen su propio interés económico y financiero. Están ganando por todos lados. Piensan que ganan, piensan que van a ganar, pero no. Es imposible. Yo, no conozco ningún, excepto Napoleón en su momento, llegó a Moscú, pero no pasó mucho tiempo ahí. Y acabó sabemos dónde. Y sabemos cómo terminaron aquellas guerras napoleónicas, con total derrota de los franceses. Embajador, recientemente un prestigioso periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer, reveló que el gasoducto Nord Stream 2, que se construyó para suministrar gas de Rusia a Alemania y después al resto de Europa, se voló fue volado por Estados Unidos y Noruega. ¿Cuál sería el interés de Estados Unidos de volar este gasoducto?
Es muy obvio. También tiene objetivos políticos y tiene objetivos económicos. Hablamos de objetivos políticos. Con este gasoducto, que fue construido por un consorcio internacional, no era Rusia que hizo todo el trabajo y pagó por este. No, había muchas compañías internacionales involucradas a realización de este proyecto logístico, un proyecto muy importante para misma Europa, al primer término. Y estas compañías, haciendo un gran lobby frente a sus gobiernos, querían seguir con este proyecto. Y en esta situación era muy difícil para los Estados Unidos convencer a estos gobiernos de acabar con estos proyectos. ¿Acabar para qué? Para que ellos no sienten ninguna, ¿cómo decirle? No sienten ninguna relación con Rusia, porque ellos sentían una relación con Rusia porque de Rusia provenían los recursos naturales como gas. Si tú no consideras a Rusia como la fuente de estos recursos, a ti te da igual si existe el país, no existe el país, no te interesa, este país no te interesa, no es tu socio. Claro. Este es un interés político, era un interés político de los Estados Unidos de romper la relación con Rusia, de alguna manera, con Europa, entre Rusia y Europa. Romper. Si hablamos en términos generales, ¿para qué se rompen las relaciones? Para detener el desarrollo de la misma Europa. Y lo pasa aquí en la región, en América Latina, cuando los Estados Unidos siembran los conflictos entre los países, cualquier tipo de conflicto. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de integración económica, al primer término. ¿Para qué aplican sanciones? Para evitar el desarrollo económico, desarrollo social, más importante que económico, porque desde el desarrollo económico proviene el desarrollo social, la conciencia de los pueblos. Es muy peligroso para ellos. Por esto, políticamente, a través de este atentado terrorista internacional, vamos a denominarlo así como es en su realidad, los Estados Unidos pensaron de lograr sus objetivos de romper una relación histórica, económica, integracionista, logística, entre Rusia, energética al primer término, entre Rusia y Europa. Y cuando hablamos de los temas económicos, esto es evidente, privar a los europeos de los suministros de gas ruso, no solo para vender este gas desde los Estados Unidos, no solo así, bajar el ritmo del crecimiento económico. Claro, de Europa. Sí, claro, porque el gas que tú vendes a Europa es mucho más caro. Claro. Entonces el producto europeo se hace más caro, menos competitivo, y el producto norteamericano... Claro. Muchas empresas se fueron de Europa incluso. Sí, claro, y en este caso las empresas norteamericanas son más competitivas, europeos menos competitivos, ganas en doble. Primero, suministras el gas caro y al mismo tiempo tienes la competitividad para tus empresas. Claro. Perfecto. Embajador, además de volar este gasoducto tan importante, que curiosamente no generó tanto escándalo en Europa, ¿no? Pero bueno, ya será de otro tema. También volaron un puente en Crimea, han atacado constantemente la central nuclear de Zaporozhye. Sí, ¿no? claro, todos los... ¿Qué quieren provocar de Rusia? Bueno, estos todos son atentados terroristas. Tienen ¿cómo decirle? Un objetivo para aterrorizar los pueblos. Es lo que pasó con los gasoductos o con el puente hacia Crimea o con el tema de usina nuclear en Zaporozhye. Es lo mismo. El objetivo de un terrorista es siempre igual. Sembrar terror, odio, miedo y manipular. Esta operación militar especial en Ucrania, bueno, es como decirle, un gran dolor para el pueblo ruso. No es una fiesta ni un paseo, ¿no? Es un gran dolor, no solo por nuestras pérdidas o bajas, sino también porque nosotros
Tenemos que, es como, ¿sabe? Hablando de figuras, es como operar su propia mano, extirpando cáncer o algo así. Es así, en realidad, porque no hablo aquí ahora de los temas de soberanías, no hablo de que no reconocemos la soberanía de Ucrania, es otro tema. Cuando hablo de un organismo, hablo de historia, de la cultura, de la etnia, de todo esto, porque todos nosotros, los países de Bielorrusia, Rusia, Ucrania, somos los hijos de la misma raíz, de la misma familia. Por esto, claro que un ciudadano ruso sufre mucho sobre este tema. Cuando ve por la televisión qué pasa, para nosotros es un gran dolor, verdadero dolor. Y no sé, bueno, claro que siempre cualquier atentado terrorista tiene este objetivo de sembrar miedo y dominar, de hacer los pueblos, los ciudadanos, ¿no? Pueblo es un término grande, ¿no? Pero cada está compuesto de ciudadanos, de seres humanos. Es la influencia hacia seres humanos, hacer daño a ellos, hacerlos más débiles, menos resistentes. Pero cualquier atentado terrorista, por ser crimen, será castigado en su momento. Y los culpables serán castigados, serán acusados, serán juzgados y condenados. Por esta operación militar, a Rusia la han sancionado prácticamente todos los sectores de su economía, a su población, pero también lo más doloroso, especialmente en Europa, ha sido la cancelación de todo lo ruso. Obras de teatro, presentaciones del ballet Bolshoi, incluso prohibieron a Dostoyevsky en varias universidades europeas, incluso la excluyeron de la celebración por el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. ¿Qué significa para ustedes todo esto? ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo ha afectado al pueblo ruso todo esto? Mire, cancelar a Rusia es imposible, ni en teoría ni en práctica, porque estas cancelaciones son parciales. ¿Por qué lo hacen? Es muy entendible, es como también como en la sociedad, siempre, bueno, todas las actividades, los hechos, existen aquí en nuestra vida cotidiana. Cuando tú quieres cancelar a un país, cancelar su cultura, tú haces daño a la percepción, no solo a la cultura, porque cualquier cultura, como cultura rusa, es una parte inalienable de un ciudadano ruso, igual como cualquier cultura del pueblo venezolano, es una parte de cada venezolano, claro. Está en sus venas, ¿no? Como la sangre, es lo mismo, como la mente, como modo de pensar, modo de respirar. Y cuando tú cancelas o estás haciendo isolar una persona, bueno, como entre las personas, bueno, ahora no hablamos contigo, como en el colegio, ¿no? Los niños, bueno, te hacemos un boicot, no existe. Bueno, una persona que parece que yo he hecho algo malo, algo errado, a mí me gusta estar en esta compañía, con los chicos, con las chicas, bueno, son divertidos, somos amigos todos, ¿por qué me aisolaron? No, hice algo incorrecto, fui culpable. Esta presión ideológica, una influencia a la mente de los seres humanos, de los ciudadanos rusos, para hacerles pensar que su país hace algo errado. Es un instrumento de la política internacional. Y aquí, en este momento, no existe un espacio ni para alma, ni para amor, ni para honestidad. No, es un instrumento también terrorista, para aterrorizar el pueblo, para debilitarlo, para acabarlo con él. En el derecho internacional, todas estas medidas coercitivas, además que a Rusia también le robaron sus reservas, como han hecho con Venezuela, robándole sus activos contra otros países, Siria, es larga la lista, son calificados también como castigos colectivos.
¿Qué hacer para que no se sigan aplicando estos castigos colectivos? Porque es Rusia, es Cuba, es Nicaragua, es Venezuela, Siria, Irán. Mire, ¿Qué hacer? Así yo le comento. Castigo, como el término, prevé algún hecho y castigo como un resultado. Entonces, el castigo viene por tal o cual cosa. ¿Por qué? Pero en este mundo no se hace nada ¿por qué? Siempre se hace ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué? ¿Y para qué? El objetivo es el mismo. La colonización de las mentes de los seres humanos, de los pueblos, de sus recursos naturales, no solo hidrocarburos, no, los recursos humanos como tales. Porque no hay ninguna otra fuente en este planeta para enriquecer a una persona como otra persona. El petróleo como sí que está en la tierra, que abajo de tierra, no te hace nada. Solo hay que buscar una persona que te extrae, te prepara, lo hace a gasolina y después vas a disfrutar el resultado del trabajo de otra persona. Así son las cosas, muy, muy fáciles, muy entendibles. Y en este proceso mundial, claro que algunos países o algunas élites, yo diría, están interesados de contener el desarrollo de otros pueblos. ¿Por qué? ¿Y para qué? Mejor decir. ¿Para qué? Para debilitarlos, hacerlos como los servidores, como los esclavos. Es muy fácil entenderlo. Si tú tienes un carro lujo, quieres un yate, quieres un avión, quieres más y más. Si tú tienes un pedazo no sé, un parte de comida, un pedazo de pan, ¿qué tú quieres? Un agua, un vaso de agua. Pero tú estás consciente, puedes trabajar, servirles para servir. Estados Unidos, bueno, el presidente Putin denunció este 21 de febrero que Estados Unidos quería convertir este conflicto local en algo global y la propia jefa del Comando Sur de Estados Unidos confesó que ellos pidieron a países latinoamericanos que le dieran armamento ruso para enviarlo a Ucrania, pero los países latinoamericanos dijeron que no. ¿Usted cómo valora la postura de América Latina? Consciente, muy consciente. Y tenemos muy buena histórica y larga relación con los países de América Latina y las naciones que sufrieron en su momento en el proceso de la decolonización los periodos muy duros en su historia. Los países latinoamericanos saben que es una guerra, tienen muy buena memoria. Los pueblos indígenas recuerdan muy bien, y no solo, y los que vinieron después, nuevas generaciones. Por esto, América Latina es una zona de paz. Nosotros valoramos mucho esta postura de todos los gobiernos de la región, y ellos son muy conscientes y entienden que les piden primero, vender arma a un tercero es ilegal totalmente. No voy a perder tiempo para explicar por qué, es obvio. Pero es también un negocio, que vendan las armas y después por barato y después compran las armas más sofisticadas norteamericanas por caro, ¿no? Es tan evidente que es imposible ignorar. Son unas realidades. Cuando hablamos de escalación del conflicto en general, va a depender del balance de los intereses y las posibilidades. Porque las élites que gobiernan, ellos tienen que entender hasta qué momento puedes aumentar la presión. Es como presionar un balón, ¿no? ¿Sabe? Puedes presionar, y después puede explotar. Y ellos no están interesados en esto. Ellos hacen esta presión para lograr sus objetivos. Es una guerra sucia, una operación muy sucia, pero una operación de las élites. No hablo de... Muchos pretenden cambiar el sentido, que los países, los Estados Unidos, como tal. Los Estados Unidos es muy buen
país, no tenemos Claro, nada. no es contra los pueblos, No, es contra sus gobernantes, sí. efectivamente. Claro. Y no solo gobernantes, las élites que Claro, gobiernan. claro, Si nosotros claro. hoy en día miramos a los presidentes en Europa o en Estados Unidos, bueno, vamos a ver mucha diferencia en comparación de las generaciones anteriores, cuando habían los líderes verdaderos. Claro. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos los líderes en el mundo que están en desarrollo, como China, Rusia, Venezuela, otros países, Brasil ahora, con los presidentes que tienen carismáticos, tienen una visión estratégica, bueno, son conscientes que están haciendo. ¿Y qué vemos ahí? Un país que el año pasado sufrió 3 cambios de primer ministro, un país europeo, no voy a denominarlo, de un rubio hacia un multimillonario, ¿no? Es una crisis fuerte y profunda de las élites políticas. ¿Y por qué están en tope estas personas? Porque las élites están más interesadas de gobernar a través de estos débiles. Que son muy manipulables. Claro. Claro. Ya para terminar, embajador, parte de este castigo colectivo que se ha aplicado contra Venezuela ha sufrido todo el pueblo, pero también han sufrido individualidades. Una de esas ha sido la familia de Alex Saab. Rusia y China han sido los países que se han pronunciado condenando este secuestro de un enviado especial venezolano. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia se ha pronunciado? ¿Qué opinan sobre este caso? Bueno, Rusia ha pronunciado desde el inicio, porque lo que ocurrió son cosas tan evidentes, tan explícitas, que no puedes decir que no era así. Sabemos todos que desde el primer momento de detención de Alex Saab en las islas, ahí en Cabo Verde, desde el primer momento todo era contra el derecho internacional, no solo internacional y nacional, todo. Desde el momento de emisión de la orden de detención, cada momento, cada segundo de su estadía en cautiverio es violencia contra el derecho internacional, no solo por justicia como tal, justicia moral, no, y los procesos que han sido desarrollados en los Estados Unidos, los abogados de Alex Saab y todo el mundo internacional lo ha visto, que era, pero los Estados Unidos manejan de esta manera, es también un instrumento de dominio, de presionar, de aterrorizar. Nosotros en Washington podemos hacer todo lo que queremos y vosotros nada. Vamos a manejar por cualquier coste, vamos a lograr nuestros intereses por cualquier coste, sin tomar en consideración ni de postura de ningún otro país. Es modo de manejar las cosas, es un camino erróneo totalmente, porque los procesos como en su momento de globalización, los procesos de construcción del mundo multipolar son naturales y objetivos. Claro. Es como en su momento los procesos de integración son naturales y inevitables. Hay solo un camino de acabar con ese proceso. Parar con el progreso tecnológico. Acabar. Bombardear, aniquilar, pero en esta situación vamos a volvernos a un mundo primitivo. Si vamos a sobrevivir. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a usted por sus preguntas. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.